¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo. Nosotros continuamos con esta serie de pensamiento crítico y hoy vamos a analizar tres habilidades esenciales que tienen que ver con la detección, con el análisis e interpretación de la información. Vámonos con la detección de datos relevantes y de fuentes confiables. Y es que la habilidad para detectar datos relevantes y fuentes confiables es fundamental en el marco del pensamiento crítico, ya que en un mundo de información distinguir entre lo que es valioso y lo que es irrelevante se convierte en una tarea que es crucial. La observación y el análisis de información requieren una serie de pasos metódicos que pues permiten a los individuos poder identificar y evaluar la calidad de datos que consumen. Para comenzar, pues obviamente que es esencial, es crucial cultivar una mentalidad que sea inquisitiva y que impulse la búsqueda de las verdades detrás de cada afirmación. Esto es importante porque implica no aceptar la información de manera pasiva, ¿verdad? Sino debemos cuestionar el origen, el contexto, pero también analizar lo que tiene que ver con el propósito, ¿verdad? Como está aquí en esta lámina, vamos a hablar de la evaluación de la fuente. Al enfrentarnos a una nueva información, ¿verdad? A una primera estrategia, pues que debemos aplicar es evaluar la fuente. Las fuentes confiables suelen tener características muy distintivas, déjenme decirles. Un medio de comunicación que tiene reputación, por ejemplo, se dedica a la verificación de hechos, además tiene un historial de responsabilidad, un historial de ética, en contraste con algunos blogs o plataformas, ¿verdad?, de redes sociales que pueden carecer de este rigor, lo que puede resultar en, pues, la difusión de datos poco exactos. Aquí la investigación sobre la credibilidad del autor, sobre su experiencia en el tema y su posible sesgo, se vuelve esencial. Un autor o una persona que ha publicado previamente en revistas académicas, por ejemplo, ¿no? O que tiene una sólida trayectoria en un campo de estudio, probablemente va a ofrecer un análisis más fundamentado que alguien que carece de estas credenciales. Entonces, debemos investigar la credibilidad del autor. Vamos con la verificación, ¿verdad? Porque la verificación de los hechos, por otro lado, es una herramienta muy poderosa en la detección de datos relevantes. Cuando se presenta una afirmación, pues buscar evidencias que la respalden en fuentes independientes ayuda a validar o refutar dicha información. Entonces, esta práctica pues no solo va a fortalecer la argumentación, sino que también va a educar a las personas, te va a educar a ti, me va a educar a mí sobre el tema en cuestión. Entonces, la utilización de bases de datos académicas, informes gubernamentales y documentos de organizaciones no gubernamentales puede ser útil, ya que suelen contar con un proceso de revisión riguroso antes de ser publicadas. Entonces, a medida que nos involucramos en el análisis de la información, pues esto es importante porque puede ser parte, ¿verdad?, del contexto en el que se va presentando este análisis y entonces los datos pues debemos analizar porque pueden ser de pronto manipulados o interpretados de diversa manera de acuerdo a la agenda de quien presenta. Por ejemplo, las cifras estadísticas pueden ser seleccionadas de tal manera que apoyen una narrativa específica. Por ello, desarrollar la habilidad para leer entre líneas y entender el contexto de las estadísticas es crucial en estos casos. Debemos preguntarnos en todo esto, ¿quién se está beneficiando de la información y qué puede estar en juego eh, que ofrece una perspectiva de una manera u otra? Entonces debemos analizar todo esto de la forma más amplia, pero también de la forma más crítica que se pueda, de lo más crítico posible. Y hablando de esto, pues vámonos con las técnicas de análisis objetivo. Entonces, pues primero hablemos de la observación, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser la observación? Pues déjenme decirles que la observación y el análisis de información son habilidades fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico porque permiten a los individuos interpretar de manera efectiva el entorno que les rodea. Y entonces, para llevar a cabo un análisis objetivo es esencial comenzar con una observación que sea meticulosa, que no solo recoja datos,
¿verdad? Sino que también los interprete sin prejuicios ni suposiciones. Entonces, esto implica, pues, adoptar una postura de curiosidad genuina, donde se busca entender el contexto y los detalles que pueden pasar de pronto desapercibidos, ¿verdad? O esos que están a simple vista. Entonces, una técnica clave en el análisis objetivo, pues es la observación sistemática. Y aquí la tenemos, porque este enfoque requiere que se establezcan criterios claros antes de poder iniciar el proceso de observación. Por ejemplo, en un entorno de trabajo, un analista podría definir qué comportamientos de los empleados son relevantes para evaluar la productividad o el ambiente laboral. Al documentar estos comportamientos de manera precisa y sin sesgos, pues bueno, se puede construir una base sólida para cualquier conclusión posterior. La observación sistemática, pues también implica ser consciente de las influencias externas, de las influencias internas que pues se pueden detectar, ¿verdad? Por medio de la interpretación de datos, de observaciones, las expectativas personales o bien por medio de las normas sociales. Vamos al siguiente punto porque ahora pues corresponde hablar de la técnica del desglose. Y es que una vez, ¿verdad? Que se ha realizado la observación, el siguiente paso es el análisis de esta información que ha sido recolectada. Entonces, aquí la técnica del desglose resulta invaluable y esta consiste en dividir la información en componentes más pequeños y componentes que sean manejables, facilitando así la evaluación. Por ejemplo, si se ha observado un descenso en la moral del equipo, se puede descomponer este fenómeno en factores como lo que tiene que ver con carga de trabajo, comunicación interna, dinámicas interpersonales, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, cada uno de estos elementos pues, puede ser analizado de forma individual, permitiendo identificar patrones que podrían no ser tan evidentes en una evaluación que sea más superficial, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos esto que podemos analizar por medio del desglose de la información. Hablemos de la triangulación ahora, porque además, pues la triangulación de datos es otra técnica que pues va a ayudar a potenciar, en este caso, la objetividad en el análisis. Y este método implica recopilar información de diversas fuentes y perspectivas para poder validar las conclusiones. En el caso de la observación de un fenómeno en un entorno educativo, por ejemplo, pues se pueden combinar datos obtenidos de observaciones directas, encuestas a estudiantes, entrevistas con docentes. Entonces, al contrastar estos diferentes tipos de información, se logra una visión más completa y precisa eh, del fenómeno investigado, ¿verdad? Pues prácticamente aplicando las técnicas mixtas de investigación, la técnica mixta. Entonces, el uso de la lógica, pues también es esencial en el análisis objetivo. Un razonamiento que sea lógico permite construir argumentos coherentes basados en evidencia observada. Por ejemplo, si ha observado que un grupo de estudiantes presenta dificultades en un área específica de aprendizaje, se puede argumentar que esto se debe a la falta de recursos didácticos adecuados, por ejemplo, o siempre que haya pues datos que respalden esta afirmación. Entonces, la lógica ayuda a establecer relaciones causa-efecto de manera clara, pero también de manera fundamentada. Entonces, pues bueno, vámonos con el último punto a desarrollar, que tiene que ver con la interpretación crítica, ¿verdad?, de textos, pero también de discursos. Entonces, pues la interpretación crítica de textos y discursos es una habilidad esencial en el mundo contemporáneo, donde la información fluye de manera constante, pero además se presenta en múltiples formatos. Este proceso no solo implica la comprensión del contenido expuesto, sino que también demanda un análisis profundo que permite identificar los significados subyacentes, las intenciones del autor, las implicaciones que ha dicho, ¿verdad? Y que el contenido, pues que se expresa o que se desarrolla puede tener en diferentes contextos. Entonces, al enfrentarnos a un texto, a un discurso, es importante, es relevante poder adoptar una postura activa que nos lleve más allá de la simple recepción de la información. Para llevar a cabo una interpretación crítica es fundamental considerar el contexto en el cual se produce el discurso. Esto incluye aspectos como la situación histórica, la parte social y la parte cultural, ¿verdad?
en lo que se está insertando o en lo que se está desarrollando el material del autor y pues obviamente también tiene que ver hacia el público al que se dirige, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un artículo periodístico sobre un conflicto bélico no solo debe ser analizado por su contenido informativo, sino también por las circunstancias que rodean este conflicto, las posibles agendas políticas que hay detrás de la narración y cómo éstas pues, pueden influir en la percepción del lector. Entonces, la capacidad para discernir estos elementos contextualiza el texto y permite una lectura más enriquecedora y una lectura o un análisis también más consciente. Otro pues, aspecto clave en la interpretación crítica es la identificación de las estrategias retóricas, ¿verdad? Que se usen por el autor. Los discursos suelen estar cargados de técnicas persuasivas que buscan movilizar a la audiencia hacia una determinada reacción o postura. Entonces debemos tener cuidado con esto, ¿verdad? Analizar el uso de metáforas, de analogías, de hipérboles o el mismo tono general del texto puede revelar mucho sobre los objetivos que está persiguiendo el autor. Por ejemplo, un discurso político puede utilizar un lenguaje emotivo para poder conectar con el público o, ¿verdad? A nivel emocional sobre todo. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo cual puede eclipsar la lógica del contenido si no se examina de manera detenida. Esto es importante. Entonces, de esta manera, al desglosar estos recursos, pues se abre la puerta a una comprensión más amplia de los mensajes que se intentan comunicar. Vamos al siguiente punto que tiene que ver con el cuestionamiento y la diversidad de perspectivas, porque el análisis crítico pues también implica cuestionar las premisas, los supuestos y las omisiones presentes, ¿verdad? Que se estén desarrollando en la noticia o en un texto. Entonces, no todos los argumentos son igualmente válidos y es fundamental desarrollar la habilidad de señalar falacias lógicas o sesgos que pueden distorsionar la verdad. La ausencia de información clave en los puntos de vista unilaterales o bien la representación estereotipada de grupos sociales son ejemplos de elementos que pueden ser pasados por alto si no se hace un examen riguroso del discurso. Aquí es donde entra en juego la importancia de la diversidad de perspectivas. Entonces, al considerar diferentes ángulos, se va a enriquecer el análisis y se va a evitar caer en la trampa de aceptar de manera pasiva la información que se está presentando. Entonces debemos considerar diferentes ángulos porque esto nos va a ayudar a enriquecer nuestro análisis. Entonces vamos sobre una ciudadanía activa porque la interpretación crítica de textos y discursos no solo enriquece nuestro entendimiento personal, sino que también va a promover una ciudadanía más activa y una ciudadanía más comprometida. En un mundo donde la desinformación y las fake news son cada vez más comunes, contar con habilidades de análisis crítico se vuelve imprescindible para navegar adecuadamente por el océano de información disponible en el que estamos. Fomentar una cultura de pensamiento crítico va a contribuir a la construcción de sociedades más informadas y sobre todo más reflexivas, donde las decisiones se basen en entendimientos claros y fundamentados, lo más apegados a la realidad. Entonces, a medida que vayamos cultivando estas habilidades, nos vamos a volver no solo consumidores pasivos de la información, sino que también agentes activos en la interpretación y creación de significados en nuestro entorno. Entonces, recuerden, mis estimados seguidores de conciencia docente, no debemos ser únicamente consumidores pasivos, sino ser agentes activos en la interpretación y creación de significados. Y si tú quieres ser un agente activo de la información, pues yo te invito a que te unas a esta comunidad de conciencia docente, regálame tu like y si esta información ha sido útil, ha sido de interés para ti, pues yo te invito, ¿verdad?, a que me ayudes a compartir este video con tus conocidos, con tu comunidad de aprendizaje, con tu grupo de maestros. Debemos fomentar la cultura del pensamiento crítico. Entonces, no olviden suscribirse a nuestro canal de Conciencia Docente. Ha sido un gusto. Yo me despido. Chao.